Muy buenas noches, qué alegría, qué gozo en el Señor poder estar aquí nuevamente con ustedes, amados hermanos, compartiendo una vez más este curso en línea. Y es un gusto también y un placer, es una bendición poder compartir con todos aquellos que llegan al canal a través de que se han compartido los videos, se han recomendado, YouTube les recomienda o están buscando información y encuentran estas lecciones. Bienvenidos, les agradecemos mucho el que estén con nosotros aquí. Lo que le garantizamos siempre es que vamos a hablar la verdad según la palabra, independientemente de los intereses que pueda tener la humanidad con respecto a estos temas en particular o en general. A nosotros nos interesa presentar simple y llanamente lo que la Biblia dice. En primer lugar, como es un curso de estudiar acerca de las religiones mundiales, movimientos, filosofías, sectas, denominaciones, cultos modernos, pues obviamente primero presentamos lo que creen estos grupos y luego entonces vamos a la Biblia a ver si hay coincidencia. En la primera lección, pues la coincidencia de la doctrina acerca de Dios, de la iglesia adventista del séptimo día, con lo que la Biblia dice, prácticamente estaba toda correcta. A excepción de algunas observaciones que hicimos, pues estaba prácticamente todo correcto. A pesar de ello, hemos recibido bastantes respuestas y son todas bienvenidas. Volvemos a recalcar, si usted va a participar para refutarnos, para contradecirnos, siempre y cuando lo haga con respeto, porque yo no le estoy faltando el respeto a nadie, con citar los escritos de Ellen White, los escritos de los mormones, los escritos de los testigos de Jehová, etcétera. Yo no les estoy faltando el respeto. Con decirles que considero que estos grupos mencionados están enseñando error, que la doctrina que están creyendo y siguiendo es falsa, tampoco los estoy ofendiendo, porque lo mismo dirán ellos de mí si me escuchan primero ellos. Entonces, no necesariamente eso es una ofensa. Sin embargo, tenemos nuestras convicciones. Usted tiene sus convicciones, nosotros tenemos nuestras convicciones y de acuerdo a eso hablamos. Cada quien es honesto y sincero en lo que ha estudiado y ha concluido. Así que, otra vez, son bienvenidos todos los comentarios, siempre y cuando pues sean respetuosos, incluso si son respetuosos hacia el grupo que estamos analizando. Por ejemplo, ahora, con los adventistas, espero que nadie entre a los comentarios a ofender o a insultar a los adventistas porque su comentario sería eliminado. No buscamos faltarle respeto a nadie. En primer lugar, respetamos a Dios y a su palabra y también respetamos a aquellos que estamos analizando aquí en este culto, perdón, en este curso, no culto, en este curso sobre cultos modernos, sectas, movimientos y religiones mundiales. Hoy vamos a pasar a nuestra lección número 13, los adventistas y su doctrina acerca del alma. Y cuando usted mira la ilustración, y si usted es adventista, se puede sentir ofendido. Si usted no es adventista, se puede sentir confundido. Pero en el contenido del curso vamos a ver por qué colocamos la imagen de un perro fallecido. Porque aunque yo no diga algunas cosas directamente, o sea, estoy poniendo un ejemplo, aunque yo no diga las cosas explícitamente o directamente, a veces lo que yo creo implica ciertas cosas, implica ciertas cosas. Entonces, hay una doctrina que implica que el hecho de que ese perro que está allí, que es una imagen real, se haya muerto, da igual que si yo también morí. Hay una doctrina que enseña que es lo mismo que muera yo, un hijo de Dios, a que muera ese perro, Moses, que está allí en la imagen. Estamos al mismo nivel, según la doctrina y creencia de algunas personas. Y que toda persona que pasa por el proceso de la muerte, pues está en esa condición. Habría que preguntar a estas personas si Cristo pasó por el proceso de la muerte e impliquemos todo lo demás. Vamos entonces a abordar nuestro tema, los adventistas y su doctrina acerca del alma. Este estudio es una investigación sobre la doctrina del hombre, su naturaleza, el alma,
la inmortalidad y el castigo futuro, tal como lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el material escrito va a estar por sus siglas IASD. ¿Y cómo difiere esta doctrina o enseñanza de la revelación bíblica? No es injusto decir desde el principio que la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy puede no ser la misma que fue en el pasado, ni lo que será en el futuro, ya que según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella sostiene, ella defiende, cree que la revelación de la verdad bíblica sigue progresando a través del tiempo. Ellos nunca han establecido de manera formal un credo inmutable de sus doctrinas, sino que enseñan que siempre se revelará nueva luz y que aún hay más por brillar. Así que es probable que dentro de 20 años estos mismos bienvenidos visitantes que han entrado a los comentarios a refutarme, dentro de 20 años vuelvan a esos comentarios y digan, quiero pedirles perdón porque todo aquello que yo dije de que el alma no es algo inmaterial, diferente del cuerpo, que sobrevive a la muerte del cuerpo o a la desintegración o putrefacción del cuerpo y que es consciente y que va a un lugar espiritual. Todo eso que yo negué, pues ahora enseñamos que sí, sí es así, sí es así. Así que a partir de ahora me parece muy bien este video y voy a compartir esta lección porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido la luz de que en realidad sí era así y no como lo enseñábamos antes. Ya esto ha pasado con varias de sus enseñanzas y con esta enseñanza puede pasar. Así que como lo he dicho anteriormente, con todo respeto pero con toda honestidad, el problema de los mormones, testigos de Jehová y adventistas, hasta aquí que estamos tratando, habrá otros que tengan el mismo problema, es que lo que hoy defienden encarnizadamente, impetuosamente, tal vez dentro de 50 años, tal vez dentro de 30 años, con una nueva luz de sus líderes, pues tengan que defender exactamente lo contrario. O una enseñanza al menos diferente de lo que están enseñando hoy. Así que yo les diría pues que no tampoco se exalten, no se ofendan, no se llenen de enojo, porque al final puede ser que sus líderes le digan, mira, todo esto que ya hemos dicho hasta aquí ya no es así. Entonces, ¿de qué sirvió haberme maltratado? Bueno, si me quiere maltratar, usted me maltratará, pero no es tan necesario cuando usted pertenece a un grupo que dice, acepta, cree y enseña que lo que hoy cree puede cambiar mañana si les llega una mejor luz. En respuesta a la pregunta clave, ¿qué es el hombre? La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que el hombre es, vamos a colocarlo aquí ya en la presentación. Hermano Carlos, por favor. El hombre es una unidad y esa unidad es un cuerpo, es un complejo de partes que obtienen su vida y actividad de un alma aliento, la cual no tiene existencia aparte del cuerpo. Wow. Es una unidad en un cuerpo. O sea, no hay división entre una parte material y una parte inmaterial. Y luego no tiene existencia si la separáramos del cuerpo. Entonces, ¿qué creen? Que el hombre es totalmente mortal. ¿Eso les ofende? No creo, porque eso es lo que creen. Esa es la realidad. Si usted lee todos los folletos, libros, escucha exposiciones, conversa con ellos, quiero decir también que antes de dar este curso, yo me he sentado a estudiar con mormones, yo me he sentado a estudiar con católicos, yo me he sentado a estudiar con adventistas, yo me he sentado a estudiar con testigos de Jehová, me he sentado a estudiar con todos. He comprado o he adquirido de manera gratuita o por donación sus libros. Entonces, en mi biblioteca, que usted no puede ver porque estoy usando de fondo las diapositivas, en mi biblioteca están los libros, en mi computadora están los que no tengo físicamente. En la web está el acceso de todo el mundo a los archivos históricos o a los archivos de las webs oficiales de cada uno de estos grupos. Entonces, otra vez, con todo respeto, no venga a hacer
papeles, como decimos aquí en mi bello país, de que aquí estamos mintiendo, de que aquí estamos diciendo algo que no es así, porque cuando yo les he preguntado, entonces, ¿Adán se convirtió en Dios, sí o no? A los mormones, no me responden, pero dicen que estamos afirmando mentiras. Ahora que estamos diciendo, el hombre es una unidad y es unidad en un cuerpo, es un complejo de partes, pero que esas partes no están recibiendo vida de una parte inmaterial, consciente, donde reside la personalidad, la voluntad, los sentimientos del hombre. Si dicen que no creen en eso, es exactamente lo que están diciendo con esta expresión. Entonces, es una entidad capaz, no es una entidad capaz de sobrevivir a la muerte, dice. En la muerte es como si el hombre nunca hubiera existido. Después de que el cuerpo se descompone, no tiene ninguna existencia el ser humano. Es su creencia. Después de que, perdón, ni todo ni parte del hombre es inherentemente inmortal. No es por naturaleza inmortal. Ninguna parte, dice, del hombre no tiene inmortalidad innata. El hombre es una creación sujeta a la muerte con la posibilidad de vida eterna solo porque Cristo pagó la pena que nos correspondía a nosotros en la cruz. La doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene que la inmortalidad solo se le aplica a Dios y citan Primera de Timoteo 1:17 y el capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer estos pasajes con nuestro hermano Agustín, por favor. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Como pueden ver, en ambos pasajes se dice que nuestro Dios es inmortal y luego en el otro todavía lo dice aún más explícitamente, el único que tiene inmortalidad. Sin embargo, el pasaje o los pasajes lo que están enseñando es la naturaleza de Dios, lo que es, sí, en él como parte de su existencia, es una cosa que pertenece a ser Dios, precisamente. Entonces, debido a que Él es Dios, es inmortal por naturaleza. Nosotros somos inmortales porque Él tomó del polvo la parte mortal y de ese polvo formó al hombre y colocó en él esa otra parte. Mire que no agarró del polvo y le dijo a ese polvo, vive, y ya, simplemente vivió, no, sino que colocó en ese polvo otra cosa, y esa otra cosa, vamos a ver más adelante, eso no puede ser algo material. Vamos a ver que es imposible que sea material. Así que el texto lo que está enseñando es la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Dios es amor por naturaleza. Nosotros desarrollamos el amor porque Dios lo ha puesto primero en nosotros, pero en Dios nadie lo puso. A Dios nadie le enseñó amor. Él no lo tuvo que ver en otra persona o en otro ser para empezar a practicarlo. Él es el amor. Entonces, en ese sentido, estos textos están hablando de la naturaleza de Dios, así como Él es eterno, como Él es omnipotente, como Él es omnipresente, Él también es inmortal por naturaleza, es lo que Él es. Así que el texto no está diciendo que nadie más sea inmortal, está hablando de la inmortalidad de Dios intrínseca, innata en su naturaleza. Pero, pues, si se ignoran otras enseñanzas bíblicas, se va a terminar afirmando algo que no es correcto, como que la inmortalidad solo se le aplica a Dios. Pero continuemos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día hace mucho hincapié en un pasaje de la Escritura que se encuentra en Job, un libro poético, dicho sea de paso, capítulo 4, verso 17, que hay que leerlo
en la Reina Valera, revisión de 1995, para poder entender qué quieren tomar de este pasaje. De hecho, está puesto con énfasis en la lectura. ¿Qué dice este pasaje? ¿Será el mortal más justo que Dios? Entonces, concluyen, el mortal es alguien que no puede al mismo tiempo ser inmortal. Así que el hombre, que es a quien tiene que estarse refiriendo Job, te dicen, a quien tiene que estarse refiriendo Job, está descrito por el mismo patriarca en un libro inspirado como mortal, no como inmortal. Lo primero que tenemos que pedirle a nuestros amigos adventistas y a toda persona que estudie la Biblia es que antes de hacer una afirmación como esa, tiene que leer el contexto, tiene que ver quién está hablando, a quién le está hablando o quién está escuchando, por qué está diciendo esto, etcétera. O sea, todo lo que pasó antes y todo lo que pasa después del texto es el contexto. Aquí, en primer lugar, no fue Job el que dijo esto, sino fue su amigo Elifaz, a quien Job describe, junto con sus otros amigos, en el capítulo 13, versículo 4, con estas palabras: porque ciertamente vosotros sois fraguadores o fabricantes de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Así que allí le habla el patriarca, ahí sí, diciéndole que son unos fabricantes de mentiras y son médicos sin valor. Entonces viene la pregunta: ¿debería ser Elifaz el testigo decisivo en cuanto a cuál es la naturaleza del hombre, cuando ni siquiera Job tomó en serio como palabras verdaderas las palabras de este hombre? La Iglesia Adventista del Séptimo Día también cita Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, concluyendo con esto que nosotros somos mortales hasta que Dios decida al final de los tiempos, entonces sí, concedernos la inmortalidad. Pero otra vez, tenemos que aconsejar a nuestros amigos adventistas y a toda persona que lea, que estudie la Biblia, a no aislar un texto de su contexto. Cuando usted lee lo que viene hablando el apóstol Pablo y lo que sigue hablando, se da cuenta de que esto mortal es una referencia al cuerpo y no una referencia al alma o al espíritu del hombre. Es el cuerpo que es corruptible, que yo creo que eso lo sabe hasta un ateo, porque ha ido a funerales, porque ha visto lo que pasa con los cuerpos de los hombres y de los animales cuando mueren. Entonces él está muy claro en que son cuerpos corruptibles. Nosotros también, eso no lo vamos a negar nunca, que son cuerpos mortales, por supuesto, pero no se está diciendo en ese contexto que el espíritu o el alma sean mortales. La inmortalidad de los justos no es realmente un problema para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con una excepción que se va a discutir en esta lección más adelante. La Iglesia Adventista del Séptimo Día afirma que los justos serán resucitados y recibirán inmortalidad, pero que esa naturaleza no les pertenece inherentemente, porque son seres humanos y para ellos los seres humanos son mortales absolutamente. La recompensa de los santos entonces es la inmortalidad, pero una recompensa solo para ellos, para los santos. Antes de la resurrección y el juicio, nadie tenía inmortalidad en ningún sentido, dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se nos exhorta entonces a buscar la inmortalidad y se cita un pasaje como Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces te dice, pero mire, es que si estamos buscando la inmortalidad, entonces es que no la tenemos. Por lo tanto, no hay un espíritu o alma que sea
inmortal. Pero observe cómo esto choca con la revelación bíblica sobre la naturaleza del hombre. Así que vamos a la escritura para tratar de no contradecir, porque la Biblia no se contradice, así que no vamos a buscar pasajes que contradigan a los que han citado nuestros amigos, nuestros queridos amigos adventistas, sino y también nuestros respetables amigos adventistas. Repito, el hecho de que yo diga, porque así lo veo en la escritura, porque así la razón que Dios me dio me lleva a concluir que están enseñando falsedad, que están enseñando error, no significa que sean tontos, que sean personas menos capaces, que sean malos creyentes, que sean hipócritas, que sean mentirosos porque quieran engañar a las personas. Nada de eso estamos diciendo. Repetimos, ni en esta lección, ni analizando algún otro grupo religioso, estamos acusando a nadie. Dios guarde de ninguna de esas cosas que acabo de decir, ni semejantes, ni peores. Pero las doctrinas, las creencias que tienen son falsas de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pablo escribió acerca, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, acerca de esa doble naturaleza o esa doble y esas dos partes que componen la naturaleza del hombre. Tengo que ser muy preciso. Noten que a veces hago esas pausas, vuelvo atrás porque cualquier frase que diga de manera inadecuada por alguna desconcentración, pues va a ser utilizada luego en mi contra en los comentarios. Así que estoy tratando de ser bien preciso. En la naturaleza del hombre hay básicamente o de manera general dos partes, hermano Agustín. ¿Cuáles son estas dos partes según el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:16? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Ahí vemos, y está resaltado también, que el hombre está compuesto de hombre interior y hombre exterior. Note que para todas las personas que ven a un ser humano, ven aquello a lo que Pablo llama hombre exterior. Pero cuando esa persona muere y es sepultada, ya las personas no pueden ver el hombre exterior, pero sigue existiendo el hombre interior. Note que son tan diferentes, que dice la escritura, que uno se estaba desgastando al mismo tiempo que el otro se estaba renovando. Por ley de la identidad, es imposible que una cosa que se está desgastando, ella misma, se esté renovando al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, ¿cómo podría el apóstol Pablo decir, me estoy desgastando y renovando? Me estoy desgastando y renovando. No, o se está desgastando o se está renovando, porque son dos conceptos totalmente opuestos. Y si son opuestos y están sucediendo al mismo tiempo, la única manera de explicarlo es que hay dos aspectos de categoría diferente en el hombre, uno de naturaleza terrestre, física, y otro de naturaleza espiritual, invisible, inmaterial. Está muy claro. De hecho, hermano Carlos, ¿cómo el apóstol Pablo vuelve a referirse a esta doble situación en el ser del hombre en 2 de Corintios 5:1? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gracias. Note ahora que el apóstol Pablo le llama al cuerpo, al hombre exterior, a lo que las personas pueden ver y pueden palpar, una morada terrestre. No es lo mismo usted que su casa. Yo no soy mi casa es una cosa y yo soy otra. Y el apóstol Pablo está diciendo que el yo de nosotros está en el cuerpo como quien mora o habita en una casa. Y si esta casa se deshiciere, nosotros no dejamos de existir, porque dice, simplemente nos mudamos, porque el Señor tiene
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, nota que hay nuevamente una distinción entre la parte física y terrenal del hombre y la parte espiritual o invisible. Por eso, en Eclesiastés, uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento, el profeta va a decir, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Lamentablemente, como ya hemos estudiado con los testigos de Jehová, que tendrán cosas muy similares a los de los adventistas o viceversa, pues se considera que el espíritu no es tal cosa como la identidad, la personalidad del individuo, sino simplemente un aliento, un respiro. Entonces, el profeta estaría diciendo aquí, el polvo vuelva a la tierra como era y el respiro vuelva a Dios que lo dio. Así que esa capacidad de poder hacer ese gesto que acabo de realizar, pues dice que regresa a Dios. ¿Qué hace Dios con el respiro ese? Si no hay reencarnación, pues sería interesante preguntarle o que lo dejen en los comentarios nuestros amigos adventistas. Daniel también dice, el profeta, esto primero lo decía Salomón, perdón, no Daniel. Ahora sí, Daniel nos va a decir en el capítulo 7, versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, note, el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Ve cómo el profeta separa el cuerpo de su identidad personal. Daniel seguiría siendo Daniel cuando ya no tuviera ese cuerpo porque hubiera muerto, ¿sí? Ese espíritu se turbó dentro de él. ¿Qué se turbó? Un respiro. ¿Usted alguna vez ha visto un respiro turbado, preocupado, angustiado? Un respiro angustiado, preocupado, triste, melancólico. ¿Un respiro? No, usted no ve un respiro con esas cualidades de las emociones. Usted ve a una persona, a un ser consciente, racional, con ese tipo de reacciones, no a un respiro. Nuestros padres físicos nos dan nuestros cuerpos físicos, pero Dios, dice Hebreos capítulo 12, versículo 9, es el Padre de los espíritus. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene que el espíritu es, como dije, simplemente ese respiro o ese aliento. Por lo tanto, también sería interesante que nos dejaran en los comentarios o que pudiéramos conversar con ellos y escuchar esta respuesta. Cuando Jesús allá en la cruz, en Lucas 23:46, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué le estaba encomendando Jesús al Padre? ¿Un respiro? Encomendar, necesito que usted investigue el significado del verbo encomendar. Y si usted es muy estudioso, incluso tiene herramientas para estudiar el idioma original, el idioma en que se escribió originalmente el Nuevo Testamento, por favor que vaya al griego y analice, busque, investigue lo que significa encomiendo. Y luego únalo con la definición que usted como adventista puede tener de este concepto espíritu. Jesús está diciendo, te encomiendo mi respiro. Toma, ahí va mi respiro y pues ya yo dejo de existir, porque para ellos es la muerte es dejar de existir. Dejó de existir Cristo en el momento que entregó el espíritu en la cruz. Bien, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4, nos va a hablar también de una experiencia que, según el contexto, otra vez, la tuvo el apóstol Pablo. Y esa experiencia, aunque él está explicando otra cosa, mientras nos describe su experiencia, nos vuelve a recalcar que el hombre no es solamente material o físico,
sino que el hombre puede existir y existe cuando ha muerto, o en el caso de él, como le habrá sucedido lo que le habrá sucedido, en vida aún puede seguir existiendo, puede interactuar a pesar de no estar dentro del cuerpo. Vamos a este pasaje, por favor. Segunda de Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Gracias, hermano. Dice que lo que experimentó no sabe si lo experimentó en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero ¿cómo es posible experimentar algo fuera del cuerpo si nuestros amigos adventistas nos dicen que una vez hemos muerto, dejamos de existir? Dejamos de existir, como deja de existir un perro, como deja de existir un gusano, como deja de existir un pájaro, como deja de existir un parásito. Dejamos de existir. Suena duro, pero usan Eclesiastés para decir que es así, que igualmente dejamos de existir. Pero ¿cómo dejamos de existir? ¿Cómo pudo el apóstol Pablo tener esta experiencia fuera del cuerpo? Ahora me dirá, no, él dice que no sabe si fue fuera del cuerpo. Sí, pero considera la posibilidad. Si el apóstol Pablo era adventista, ¿cómo el apóstol Pablo va a hablar de la posibilidad de poder experimentar algo fuera del cuerpo? De hecho, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo y pudo ser sin cuerpo. Y estando allá sin cuerpo, pudo oír palabras inefables que no podía luego repetir. Y por si acaso, porque hay de todo en la viña del Señor y fuera de la viña del Señor, más que digan, pero ¿cómo yo, pues, si estaba fuera del cuerpo, si el oído lo tiene el cuerpo? Bueno, ¿y cómo oye Dios las oraciones si Él no tiene cuerpo? Así que no me venga con ese juego de antropomorfismo porque es deshonesto. Sabemos que estos espíritus hablan y oyen como los ángeles sin necesariamente tener un cuerpo. Un ángel escucha las órdenes de Dios. Un ángel interactúa con los seres humanos y eso no implica que deba tener un cuerpo como los seres humanos. Así que haya sido arrebatado hasta el tercer cielo y haya interactuado allá sin cuerpo, sería imposible y sería ridículo que el apóstol lo mencionara si no existe el hombre fuera de su cuerpo. Este es un pasaje que me parece contundente en este sentido, pero todos estos pasajes demuestran en general y específicamente que el hombre no es el tipo de unidad que dice la iglesia adventista del séptimo día, sino que hay una distinción entre el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Ahora, el espacio no me permite una discusión de todos los pasajes que prueban esto, pero les mostraré aquí pasajes que hablan de la separación del cuerpo y del espíritu. Y como siempre le ruego, si usted está en la computadora, tome una captura o tome una foto, si está en el teléfono, igual lo mismo, una captura para que pueda anotar estos pasajes o colóquele, si está viendo ya la clase grabada, colóquele pausa al video, anota los pasajes, revisa todos esos pasajes y continúa con esta lección y le va a ser de mucha mayor ayuda o mucha mayor edificación. En cuanto al alma o el espíritu del hombre, la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que las palabras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no implican remotamente una entidad consciente que pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo. Dicen que las palabras hebreas y griega o hebrea y griega para alma, como son en el Antiguo Testamento, nefesh,
y en el Nuevo Testamento suche o psique, como usted pronuncie el griego koiné, dice que estas palabras se refieren solo a la persona, al individuo, una unidad de vida que los seres humanos tienen en común con los animales y nada más. Por eso ese animales y nada más nos lleva a la portada con la que hemos ilustrado esta lección. El significado básico se dice que es el de respirar y nada más. El alma no es un elemento constituyente del cuerpo, sino solo aliento. El aliento es para el cuerpo, dicen, como la gasolina es para el motor, es decir, solo lo que lo mantiene en funcionamiento. Nos vemos obligados a preguntar, ¿qué parte del cuerpo es la que piensa en un ser humano? ¿Por qué cuando alguien muere y deja de respirar, no puede pensar? El aliento no piensa, por lo tanto, la capacidad de pensar debería permanecer. ¿Qué parte del cuerpo tiene inteligencia? Si el punto de vista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es verdadero, entonces cuanto más grande el cuerpo, mayor la inteligencia. Si bien la Iglesia Adventista del Séptimo Día afirma que los escritores bíblicos nunca tuvieron en mente la idea de la inmortalidad inherente, debemos preguntar nuevamente, ¿qué quiso decir un escritor inspirado, un apóstol de Jesucristo, cuando en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, hablaba de espíritu afable? Una palabra que evoca la bondad o evoca la amabilidad de una persona tranquila, una persona serena, una persona agradable con quien estar. Entonces, me está diciendo el adventista que el apóstol Pedro estaba exhortando a estas mujeres a tener un respiro agradable, una forma de respirar agradable, que hasta eso Dios ha puesto como mandamiento para las mujeres. Si nos vamos a Levítico 27, cuando dice que era prohibido consultar espíritus de muertos, ¿a qué se refería el Señor? Estaban estas personas haciendo sesiones, sobre todo en las naciones paganas, para escuchar el respiro de un muerto. En Juan capítulo 13, versículo 21, dice que Jesús se vio conmovido en su espíritu. ¿Qué fue lo que se le conmovió a nuestro Señor Jesús? ¿El respiro? ¿Alguna vez usted ha escuchado un respiro conmovido? ¿Cómo suena un respiro conmovido para que yo lo pueda distinguir de otro tipo de respiro? Si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos habla de que hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu, porque utiliza allí una conjuntiva, así que no son lo mismo. Y una conjuntiva, en este caso, adversiva. Carne y espíritu nunca han sido lo mismo en toda la escritura. De hecho, Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, o está dispuesto o está débil. ¿Cómo está la persona? Si carne y espíritu es lo mismo, entonces, ¿por qué dice que en uno hay debilidad y en el otro hay disposición o fuerza? No son lo mismo. Ahora aquí el apóstol Pablo habla de contaminación del uno y del otro, pero si son lo mismo, ¿por qué simplemente no dijo una de las dos cosas y ya? Hacer estas preguntas es señalar lo absurdo de afirmar que el espíritu de la Biblia es simplemente aliento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que la muerte no es más que el cese de la vida física, la partida del aliento o despedida del aliento del cuerpo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que la muerte se refiere casi exclusivamente a la muerte física y es aniquilación y cesación o cese de la existencia. Pero la Biblia enseña que la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Si nos vamos a Santiago capítulo 2, versículo 26, que lo vamos a poner en pantalla más adelante. No estás muerto simplemente porque te falta el aliento.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día confunde la realidad de la muerte física y la muerte espiritual, porque claro, si tú defines la muerte de la manera que lo haces, hablando de aniquilación y cese de existencia, tienes un problema cuando hablas de la muerte espiritual. Ellos niegan que Adán muriera de alguna manera, excepto físicamente, a pesar de que la Escritura dice claramente en Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, no estaba implicando la muerte física el día que comiera ese árbol, porque Adán no cayó muerto, ni Eva cayó muerta ese día que comieron. Entonces, ¿qué pasó allí? Dios dijo que moriría ese mismo día. Entonces, Adán tuvo que haber muerto de una manera distinta a meramente de manera física. Jesús también dijo en Mateo capítulo 8, versículo 22, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaba diciendo que dejemos que aquellos que han dejado de existir entierren a aquellos que también han dejado de existir. Que aquellos que fueron aniquilados sepulten a los otros que también fueron aniquilados. ¿Cómo puede alguien aniquilado sepultar a otro que también fue aniquilado? La referencia a la muerte espiritual es evidente en pasajes como Juan 11:26 y Primera de Juan 3:14, que le pido que los anote para revisión. Juan 11:26, Primera de Juan 3:14 y muchos otros pasajes que podríamos citar igualmente. Aquellos que convierten al pecador de su mal camino no salvan a una persona de la muerte física. Lea Santiago 5:19-20. Uno puede estar muerto incluso mientras está vivo físicamente. Lea 1 de Timoteo 5:6 para hablar de aquella viuda que se entrega a una vida de placeres y desorden. Abraham murió físicamente hace mucho tiempo, pero Jesús dijo que aún vivía y que Dios es el Dios de los vivos. Por favor, hermanos, Lucas 20:37-38, hermano que le corresponde. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén. Gracias. Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, sus cuerpos ya estaban descompuestos, desaparecidos cuando Jesús pronuncia estas palabras. Sin embargo, dice que estaban vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, si note el silogismo. Si Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Si Él es Dios solo de vivos y no de muertos, según este contexto, y Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, entonces en algún sentido tenían que estar vivos. La Escritura muestra que el hombre es una criatura compuesta tanto por el cuerpo como por el alma. En pasajes como Mateo 10:28, donde el escritor dice, amado hermano, Mateo, bueno, no el escritor, dice nuestro Señor Jesús, Mateo 10:28, hermano Agustín. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Note, en los comentarios apareció un caballero, un respetable caballero, que me desafió a citar un pasaje de la Biblia, solo me pidió uno, que dijera que el alma es inmortal. Y esperé esta clase para poder proporcionarle, ojalá esté viendo este nuevo video o
quiero decir, lo va a ver más adelante, porque hoy estamos en vivo, ¿no? Pero tengo que hablarle porque lo estará viendo en este momento, en el futuro. ¿Qué le parece? Y quisiera decirle que aquí está el pasaje que me pidió. Quería un texto que dijera que el alma es inmortal, pues podría citarle otros, pero le voy a citar Mateo 10:28. El alma no pueden matar. Caballero, usted y yo hablamos español. La Biblia fue traducida al español. Así que nosotros tenemos que irnos aquí a la Real Academia de la Lengua Española y preguntarle a la Real Academia de la Lengua Española qué significa inmortal. Y cuando le preguntamos a RAE qué significa inmortal, curiosamente, interesantemente, nos define que significa que no puede morir. Inmortal es un adjetivo que significa que no puede morir. Pero note, cuando vamos al pasaje, dice que el alma no pueden matar. Si el alma no la pueden matar, el alma no puede morir. Si el alma no puede morir, el alma es inmortal. Allí está su pasaje. Aquí estamos para servirle con mucho gusto. De hecho, hay pasajes que hablan del hombre aún analizado más detallada o específicamente, diciendo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:23, que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El hombre tiene un cuerpo formado del polvo de la tierra que se descompondrá después de la muerte. El hombre también posee una característica en común con las bestias del campo, es decir, que tiene vida, estamos de acuerdo, animación, movimiento, pero el hombre es único y distinto de todas las demás criaturas que nuestro Señor creó por el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque el hombre, según la Escritura, es creado a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Por otro lado, Jesús nos dice que Dios es espíritu en su naturaleza. Entonces, note, si tomó del polvo de la tierra para formar al hombre, coloca en él el espíritu. Y la escritura dice que los hizo a su imagen. ¿Qué quiere decir la escritura? Que Dios tiene brazos, nariz, ojos, cabello, como nosotros, como piensan los mormones. No. Entonces, ¿qué parte de nosotros es a semejanza de su imagen? Jesús dice, Dios es espíritu. Entonces, ¿en qué somos semejantes a Él? En que nosotros también tenemos un espíritu. Mire, Dios es espíritu. Y la pregunta es, ¿Dios es un respiro? Dios es el respiro más poderoso que hay en el universo. O sea, un respiro que me puede desintegrar, un respiro que puede arrasar el planeta Tierra, pero solo un respiro. ¿Es Dios un respiro? Eso es lo que está diciendo Jesús en Juan 4:24. Sabemos que no. Sabemos que estamos hablando de un ser con voluntad, con emociones, con razón. Entonces, si Dios es espíritu y el hombre es hecho a imagen de Dios y Dios no es material, no es físico, entonces, ¿qué parte nuestra es a imagen y semejanza de Él? Nuestra parte espiritual, porque Él es espíritu. En esta cualidad del hombre, el espíritu es donde se muestra su inmortalidad. Él es espíritu, como Dios es espíritu, y el espíritu de la deidad es, ¿qué cosa? Inmortal. Si quitamos esta distinción única de la familia humana, los seres humanos se convierten en poco más de lo que los evolucionistas y todos los demás materialistas nos harían creer, nada más que un animal altamente desarrollado, solo eso y nada más que eso. Se presentarán aquí otras consecuencias de esa doctrina, pero al final de la lección, que todavía está en el horizonte. En realidad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree en una resurrección de nadie, a pesar de que dicen que sí. Su doctrina prohíbe cualquier
tipo de resurrección. Aunque dicen que los justos serán resucitados y recibirán inmortalidad, si ellos están en lo correcto acerca de que la muerte es el cese, el fin de la existencia y la aniquilación, entonces no hay nada que resucitar. Debe haber una recreación para tener a alguien a quien se le pueda dar inmortalidad. La Biblia enseña resurrección, no recreación. Por lo tanto, la definición de muerte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en conflicto con la definición bíblica. Repito porque esto es importante. Si cuando la persona muere deja de existir, no hay resurrección, porque resurrección sería que todavía hay algo que tú vas a unir con el cuerpo para que nuevamente sea ese ser completo que se creó en el inicio. Pero si dejó de existir y encima la parte material desapareció también, entonces para volver a tener a Rolando Rovira, para poder volver a tener a Agustín Blanford, para volver a tener a Carlos Concepción, para volver a tener a Irving Mendoza, tendrías que volverlo a crear porque ya no existe. Tienen que ir al diccionario original, tienen que ir al diccionario en español y tienen que estudiar el término resurrección. Resurrección. Tienen que estudiar ese término para que vean que si la muerte es lo que dicen, no hay resurrección. Debido a que sí hay resurrección, porque la Biblia la afirma, la enseña en toda su extensión, entonces lo que no hay es verdad en esa definición adventista del término muerte. La doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a la definición de la muerte significa que los impíos al morir dejan de existir y no hay nada bueno o malo o diferente en su futuro. Incluso los justos tienen que ser recreados para beneficiarse de lo que Dios les da, porque también cesarían de existir tras la muerte según la doctrina adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que cuando uno muere, entra en un estado completamente inconsciente de silencio e inactividad, un sueño profundo, lo cual es curioso porque al mismo tiempo dicen que somos aniquilados y dejamos de existir, pero al mismo tiempo dicen que estamos en un sueño profundo, en la inconsciencia total. Cuando uno muere, descansa en la tumba, dice, hasta la mañana de la resurrección. ¿Cómo puede alguien ser resucitado después de dejar de existir y haber sido totalmente aniquilado? Es solo una de las inconsistencias de la doctrina adventista. La doctrina del sueño del alma es parte de la visión o la perspectiva materialista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre el hombre. Se puede ver fácilmente que también reduce al hombre al nivel de una bestia, pero el sueño del alma es coherente con la doctrina de la Iglesia Adventista de que el hombre es totalmente mortal y que la muerte es el fin de la existencia. Sin embargo, la Biblia contradice esta doctrina a la que le llamamos la doctrina del sueño del alma. La Iglesia Adventista se basa en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Cito allí la Reina Valera, versión de 1960. Pero la siguiente frase también presenta problemas a esta doctrina, porque luego va a decir, leo ahora la versión Biblia de las Américas, ni tienen ya ninguna recompensa o ninguna paga, dice la versión Reina Valera. Note que es una realidad que los justos también mueren físicamente. Ellos están entre los muertos. Si Eclesiastés 9, 5 y 6 enseña una inconsciencia total, también enseña que no hay recompensa para aquellos que mueren, incluyendo a los justos. Entonces, hermanos, como diría el apóstol Pablo en una ocasión, somos de los hombres los más dignos de conmiseración o de lástima. La verdad del pasaje no está completa hasta que se considera el resto. Los muertos no saben nada
no tienen recompensa, su amor, odio y envidia han perecido y no tienen más parte. ¿Dónde? En todo lo que se hace debajo del sol. La razón de esto es obvia. Ya no están debajo del sol, es decir, en esta vida han dejado esta vida debajo del sol. Pero el pasaje no enseña inconsciencia del alma en ningún otro lugar. También en Romanos capítulo 2, los versículos 7 al 9, tenemos una lectura interesante que, como ya lo habíamos citado previamente, ahora lo queremos ver en contexto y vamos a pedir a nuestro hermano que por favor nos colabore. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Bien, súper interesante pasaje. ¿Por qué? Porque él presenta el castigo de los contenciosos como tribulación y angustia. Muchos de los contenciosos disfrutan de esta vida al máximo, los rebeldes, los desobedientes. Usted y yo lo sabemos y lo vemos en el día a día. La tribulación y la angustia no están para ellos en esta vida. Tan seguramente como las recompensas de los justos, que son gloria, honra, inmortalidad, vida eterna, también vienen después de esta vida y no en esta vida. Pero si alguien está completamente inconsciente y aniquilado, viva la paradoja, valga la paradoja aquí, está aniquilado pero está inconsciente, muerto en sueño, ¿cómo puede sufrir tribulación y angustia? Eso requiere estar consciente. Por lo tanto, el sueño del alma no es bíblico. Si en la muerte no hay más que silencio e inconsciencia, no se puede explicar la presencia de los justos como Moisés y Elías con Jesús allá en el monte de la transfiguración en Mateo capítulo 17. Pero ¿qué vemos allí? Que estaban vivos y que estaban muy conscientes, incluso conversando con el Señor Jesús. Si nos vamos a Lucas 16, del cual hablaremos en un momentito, muestra este pasaje a Abraham diciéndole al hombre rico, acuérdate. Eso requiere estar consciente después de la muerte. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10, que lo hemos citado mucho en el tema de los testigos de Jehová. Dice que las almas de los mártires clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y qué significa eso? Que estaban muy conscientes a pesar de estar físicamente muertos. Esto fue antes de la resurrección y no después. Si nos vamos a Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, ¿qué encontramos allí? Vamos a la lectura, por favor. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Note que unos saldrán a vida y otros saldrán a condenación. No dice a aniquilación, no dice que dejarán de existir, sino que vivirán o experimentarán su condena. Jesús asegura tanto la resurrección de los buenos como de los malos, y el surgir a la vida y a la condenación requiere conciencia. Él refuta absolutamente la muerte como aniquilación. La doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se basa en gran medida en lo que no se dice. Se refieren al hecho de que aquellos que fueron sacados de la tumba o resucitados a la vida de manera milagrosa durante los tiempos bíblicos nunca dijeron nada acerca de lo que había al otro lado. Pero es que no sabemos si dijeron algo o no. No se registra nada. Pero hacer un argumento basado en ese silencio es apoyarse en un bastón quebrado. También se basan en lo que
los hombres han pensado a lo largo de los siglos. De hecho, el libro Preguntas sobre Doctrina, que hemos estado citando aquí desde el inicio, publicado por la Iglesia Adventista, dedica el doble de espacio en el capítulo a lo que los hombres han pensado sobre estos temas que a la presentación de cualquier fase de estas doctrinas. Para la Iglesia Adventista, infierno, Seol y Hades simplemente se refieren a la tumba. No hay otro castigo aparte de la tumba. Niegan cualquier otro castigo porque argumentan que es inconsistente con el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, las personas impías viven plenamente esta vida, entregándose con alegría al pecado, mientras que por otro lado y en contraste, los justos sufren a causa de su rectitud. Si no hay un castigo por el mal, ¿qué sucede con el amor y la misericordia de Dios hacia los justos y con sus estándares de justicia? Porque permitir que los malvados simplemente dejen de existir y nada más, pero permitiendo que las personas buenas sufran, es simplemente otro caso de inconsistencia en la doctrina de la Iglesia Adventista del séptimo día. Están en una posición similar a esta gente de las ONG y los derechos humanos defendiendo a los pandilleros del Salvador, pero no salieron nunca a defender a las víctimas, que fueron cientos de miles por creo que más de 20 años. No vimos a esas mismas organizaciones defendiendo con tanta vehemencia, buscando apoyo de otros gobiernos, superpotencias mundiales para tratar de doblegar a El Salvador. No hicieron lo mismo para tratar de doblegar a los criminales. Y sabemos que eso es una gran injusticia y es una hipocresía. Entonces, ¿qué diríamos de Dios si Él permite que los impíos gocen y disfruten y mueran gozando, el justo esté sufriendo, pero luego el impío es aniquilado sin sufrir nada, y en cambio el justo vivió todos estos años, él sí, sufriendo con dolores, con persecuciones, incluso ya saben que muchos murieron incluso en manos de sus perseguidores. Si la tumba es el infierno para los impíos, entonces solo aquellos que olvidan a Dios deberían ir a la tumba. Si el infierno es la tumba, solo deben morir los impíos. Pero, ¿qué pasa? Todos vamos a la tumba. Está decretado que los hombres mueran una sola vez. El infierno o Gehenna, el Seol o el Hades no son simplemente la tumba. Estas palabras se refieren al castigo eterno y o al estado invisible o intermedio donde están los muertos. El hombre rico y Lázaro fueron allí. Jesús y el ladrón fueron allí. No se aniquilaron, no dejaron de existir. No le dijo Jesús a el ladrón, de cierto te digo que hoy seremos aniquilados juntos. Eso no fue lo que le dijo. No hay castigo para la maldad si el infierno es solo la tumba. Sería más un alivio para los impíos salir tan fácilmente de todo lo que han hecho y de todo lo que no han hecho y debieron hacer. Para la Iglesia Adventista del séptimo día, aunque afirman creer en el castigo eterno, dicen que la muerte es ese castigo y que es eterno solo en el sentido de que es final, de que ya no hay más castigo, sino que ese es el castigo para toda la eternidad: morir, ser aniquilado, desaparecer. El pecado y los pecadores serán borrados de la existencia y no sufrirán un castigo permanentemente. ¿Cómo se compara esto con las Escrituras? No entiendo, dijo nuestro hermano David Lipscomb en la publicación tan popular y valiosa en la hermandad Gospel Advocate o Defensor del Evangelio. No entiendo por qué un hombre bueno desea convencer a la gente de que la maldad no encontrará un terrible castigo. Mateo 25:30 habla de el lloro y el crujir de dientes. Pero si no hay conciencia, ¿cómo es posible que haya esto que dice Mateo 25:30? Lucas 12:4-5 enseña que hay algo que debemos tener después de la muerte. Pero si la muerte significa aniquilación, no hay nada que temer. Lucas 12:47-48 menciona pocos azotes y muchos azotes.
La iglesia adventista niega que haya algún tipo de azotes. ¿Cómo podría Cristo hablar de que será más tolerable para Sodoma que para las ciudades de su época todo lo que sufrirían, si lo único que sufrirían sería la muerte física, que era lo que también había sufrido Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura? Todos los pasajes que les voy a mostrar aquí a continuación, también les ruego que tomen la captura, tomen la foto y los puedan revisar con calma para complementar su estudio. Todos estos pasajes demandan que el hombre, después de morir, esté consciente. Pasaje bíblico, no le estoy citando ningún libro acá aparte, ni le estoy citando mi opinión. No puede haber escape de la enseñanza bíblica de que uno no entra en la aniquilación total, el sueño del alma, el silencio, la inactividad, etcétera, después de la muerte física. No puede haber escape de la enseñanza bíblica que habla de castigo. Ahora, vamos a examinar la naturaleza eterna de ese castigo brevemente, porque el tiempo ya nos está alcanzando. Según Marcos capítulo 9, versículo 48, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene que esto se refiere simplemente al proceso de aniquilación. Pero debemos preguntarnos, una vez que el cuerpo es aniquilado, ¿el gusano continúa viviendo, como dijo Jesús, o muere? Si el gusano muere, Jesús habló falsamente. Si el hombre es aniquilado y el gusano vive, tenemos la doctrina peculiar de la inmortalidad del gusano, pero no del hombre que ha sido creado a imagen espiritual de Dios. Además, el fuego no se apaga. Si el hombre simplemente se quema y deja de existir, ¿qué alimenta el fuego? Dejaría de arder por falta de combustible. Mateo 18:8 hace referencia al fuego eterno. En Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29, ¿qué nos dice la palabra? Voy. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Miren, aprendemos de este pasaje que los transgresores de la ley de Moisés morían físicamente. Pero aquellos que violan la ley de Cristo, dice el autor inspirado, sufrirían un castigo mucho más severo, un mayor castigo que aquellos que fueron castigados bajo la ley de Moisés. Sin embargo, si tales malvados transgresores solo mueren físicamente y no hay nada más que eso, ¿de qué manera sufrirían un castigo mayor o más severo? No se puede leer la descripción del castigo de los impíos que se encuentra en este otro pasaje sin concluir que hay un sufrimiento eterno reservado para todos aquellos que han menospreciado y han pisoteado a Jesucristo, a su sacrificio. Por favor, hermano, la lectura. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y en el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Gracias, hermano. También no voy a comentar allí porque está demasiado claro. También en Mateo capítulo 25, versículo 46, se usa 2 veces la palabra griega aionios,
que significa eterno o perpetuo. Se utiliza en referencia a la duración y modifica tanto la vida como el castigo. El castigo en 1 de Juan 4:18 también se define como tormento, la misma palabra que se usa para castigo en Mateo 25:46. ¿Cómo podría haber un tormento en un estado de inconsciencia, en la aniquilación total, en el sueño del alma, en la cesación o cese de la existencia? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, encontramos la siguiente expresión: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí la palabra perdición significa, según el léxico de Taller, la pérdida de una vida de bienaventuranza después de la muerte, una futura miseria. Hebreos 9:27 nos enseña que nos está destinado a morir una vez y después de eso el juicio. Si la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es cierta, el juicio es solo para los justos, quienes deben ser recreados incluso para enfrentarlo. Los impíos ya no existen. ¿Por qué el juicio? Entonces, ¿para qué hacerles un juicio? Mateo 25 muestra que es para la separación de los buenos y de los malos, del trigo y de la paja, de las ovejas y de las cabras. Pero si la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene razón, no queda maldad, ni paja, ni cabras en ninguna parte que se pueda separar de la otra. Así que no tiene sentido lo que dice Mateo 25 si la doctrina adventista es correcta. Solo hemos mencionado brevemente Lucas 16, un pasaje que refuta esta doctrina, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día intenta explicar Lucas 16 diciendo que es solo una parábola. Sostienen que el significado de la parábola es simplemente de la incertidumbre de las riquezas, la responsabilidad de los ricos por su dinero, que esta vida es el único momento para prepararse, que el egoísmo está mal y que las escrituras son suficientes para hacernos sabios para la salvación. Y a todo eso tenemos que decir amén, definitivamente que todas esas enseñanzas se encuentran allí. Pero que se encuentren esas lecciones, aunque nadie lo discute, no quita que se omita algunas lecciones de las más prominentes, como por ejemplo la existencia de vida después de la muerte, la conciencia después de la muerte, el castigo después de la muerte, excepto, ¿cuál es el problema de negar todo eso? Que eso destruiría sus doctrinas. Lucas 16 no es una parábola, no se llama parábola, enseña la verdad doctrinal sobre estos asuntos, incluso si fuera una parábola, que no lo es. El hombre puede y recordará, los impíos serán castigados y los justos serán recompensados. Ellen White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cofundadora, dicen algunos otros, dijo que Cristo simplemente se encontraba con la gente en su propio terreno en Lucas capítulo 16, es decir, que él se adaptó a la manera de ellos pensar. No era que él estaba explicando las cosas como realmente son. Muchos sostenían la opinión de que había conciencia entre la muerte y la resurrección en la multitud de esta que estaba escuchando a Jesús, y él simplemente, dice ella, construyó su parábola para inculcar verdades importantes a través de esas opiniones erróneas, preconcebidas que tenían estos personajes. Y nunca se ocupó en corregirlas. Simplemente usó las opiniones dominantes para transmitir la idea que él quería destacar, según White. Amigo, eso convierte a nuestro Señor en cómplice de perpetuar doctrinas falsas. Entonces surge la pregunta: ¿cuánto más adaptó él su enseñanza y enseñó errores, o permitió que los errores se mantuvieran sin corrección? ¿Acaso crees que su enseñanza sobre la resurrección simplemente se adaptaba a opiniones preconcebidas y no era verdaderamente o no era verdadera en lo absoluto? ¿Y qué hay de todo lo demás que él enseñó? La visión de White es blasfemia contra el Hijo de Dios. Los adventistas del séptimo día en muchos aspectos se asemejan a los saduceos modernos, con un materialismo más actual.
Sus doctrinas tienen un sonido reconfortante para los impíos. Si al morir el alma duerme y la muerte lo acaba todo, y no hay castigo para después de la tumba, y no hay inmortalidad, entonces, si elegimos vivir de manera impía, no estaremos peor que antes. No éramos inmortales y nunca lo seremos. No logramos llegar al cielo, pero no sufrimos un infierno de castigo eterno. No podemos perder en esta vida, aunque podemos fracasar en ganar. La doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día significa que realmente no seremos responsables por nuestras acciones, ya sean buenas o malas, porque si son malas, nunca estaremos aquí para responder a nada, ya que no existiremos. Nunca escucharemos las palabras apártate de mí, porque no podemos escuchar nada, ya que seríamos aniquilados. Los impíos no son más que bestias y los hombres no tienen más que temer que esas mismas bestias si eligen una vida impía. Pero Dios dice en Hechos 17, 30 y 31 que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Hechos capítulo 24, versículo 15, enseña que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es mejor que lo creamos y nos preparemos para ellos. Si no lo creemos mientras estamos aquí en la tierra, llegará un momento en el que nos convenceremos, pero entonces será demasiado tarde para prepararnos. Hasta aquí nuestra lección número 13, los adventistas y su doctrina acerca del alma. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo ricamente.